Pues nada, queridos hermanos, la verdad que uno no termina de acostumbrarse. Subir aquí a la plataforma representa tremenda, fuerte y grandísima responsabilidad. Y hay veces que uno pues como que se siente inútil. Bueno, lo cierto es que la palabra es la palabra y lo que se ha leído es la palabra, y han sido solamente 10 versos que si hubiéramos seguido la lectura nos hubiéramos dado cuenta de que no tiene desperdicio. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. La palabra no tiene desperdicio, pero no podemos alcanzarla toda. Y esperemos que la gracia de Dios se derrame para que lo poquito que podamos tratar glorifique a Dios, pero que ilumine los corazones de los amigos que no han conocido a Cristo, y también haya motivación en su iglesia para seguir adorándole y alabándole. Él es grande, Él es misericordioso, Él es benigno. Bueno, Él lo es todo, especialmente merecedor de la adoración y honra de su pueblo. Pues la verdad, amigos y hermanos, la verdad que leo la palabra, o cuando me ocupé o fijé mis ojos en esta porción, me admiré, me emocioné de ver cómo el Señor, Dios nuestro creador, dador de todas las cosas, que no necesita nada de nadie, cómo el Señor se empeña ardientemente en hacernos entender el mensaje que Él nos hace llegar a través de su profeta. Y si así lo hace, si así lo procura, si así se empeña el Señor, es porque en verdad nos ama. Dios nos ama. Dios no se queda cruzado de brazos mirando a las musarañas. Dios contempla su creación. Dios se interesa por los seres que Él creó a su imagen. Y el interés de Dios es que la humanidad está perdida. Y Dios no quiere que nadie perezca. Él manda al profeta, Él manda al mensajero, Él manda el mensaje, la palabra, para que el hombre llegue a creer y no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo primero que descubrí es que Dios estaba empeñado en hacernos entender su mensaje. Y yo decía, si así de esa manera Dios lo procura y se preocupa, es porque en verdad Dios ama al hombre, al ser humano. Es porque nos ama y porque anda buscando nuestro bien. Dios desea nuestro bien. Y mira que el mundo está corrompido y está revuelto, y hay sobresaltos por aquí, sobresaltos por allá,
y es un sin vivir. Pero Dios anda buscando nuestro bien. Él busca nuestra bienaventuranza, es decir, nuestra dicha eterna. Y si nos habla, cuando Dios habla, lo hace oportunamente, lo hace con un lenguaje claro, diáfano, entendible, para que no haya en nosotros confusión. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? No, Dios habla directo, puntual y claramente. Él no pone o quiere diluir toda sombra de duda en todo cuanto Él ha dicho. Y me admira porque verdaderamente Dios pone empeño. Hemos leído el primer versículo, Jeremías, capítulo 17 y verso 1. Y aquí nos podríamos estacionar. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 17, verso 1. El pecado de Judá. Miren, Dios había tratado desde el principio con la humanidad. Y la humanidad fue fracasando vez tras vez. De manera que Dios tuvo que enviar un diluvio. Y hubo también aquel terrible episodio en el que los hombres se endiosaron y quisieron alcanzar el cielo, edificaron aquella tremenda torre. Y Dios tuvo que confundir sus lenguas, porque aquello era una verdadera locura. Y nuestro texto aquí, en el versículo 1, leemos el pecado de Judá. Bien, pues Dios paró su trato con la humanidad y decidió hacer de Abraham una nación y de esa nación hacer su siervo. A Israel, en muchos pasajes de la Biblia, Dios, hablando de Israel, le dice: Israel, mi siervo. Dios quería usar esa nación para ser ejemplo y para ser transmisora de la verdad de Dios, del amor de Dios y del perdón de Dios. Pero salió rana, como se suele decir, perdonen la vulgaridad. No dio la talla. Israel no dio la talla. Y Dios trató por siglos con ese pueblo. Y le disciplinó severamente en ocasiones, le bendijo y le prosperó en otras ocasiones. Pero eso de que Israel, en este caso Israel había sido dividido y Jeremías se está dirigiendo al reino del sur, que se llama a Judá. Pero Judá o Israel es, por decirlo de alguna manera, una representación, una forma, un modelo que refleja la totalidad de la humanidad. Fue rebelde, fue pecadora, se endureció, fue hipócrita. Pero Dios amaba a Judá y ama a Israel y ama a la humanidad. Así que la denuncia del profeta respecto a la nación de Judá es esta: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante.
¿Qué nos quiere decir la palabra? ¿Qué quiere significar el profeta? Miren, nosotros simplemente fijándonos en los utensilios, mejor dicho, las herramientas que aquí se nombran, cincel de hierro con punta de diamante, viene a enseñarnos acerca de la dureza de aquel pueblo. Sobre un muro, sobre un papel o sobre una pancarta podemos escribir. Y dependiendo del material que se use, la tinta se puede correr y a los 4 días pues no poderse leer aquello. Otras veces la tinta podrá ser mejor, pero aquí Dios quiere grabar, Dios quiere esculpir, Dios quiere hacer una anotación que perdure, imborrable, indeleble. Quiere escribir un mensaje que conste y quiere hacer que el mensaje lo puedan leer por generaciones. ¿Y dónde va a escribir Dios? Con cincel de hierro y punta de diamante. Y miren lo que dice. El pecado de Judá está escrito, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Una cosa enigmática esto de que está esculpido en los cuernos de sus altares. Pero tiene un significado, tremendo significado. Judá se dedicaba a adorar los dioses y los montes con bosques frondosos, árboles grandes de sombra amplia. Allí adoraban a sus dioses, allí tenían sus altares. Y todos los altares tenían esa protuberancia en forma de cuerno. Cuando se hicieron los altares del tabernáculo, también se le pusieron esos cuernos. Además, se nombra la palabra cuerno, porque la palabra cuerno significa poder, significa fuerza. Judá estaba lanzada o entregada en los brazos de los ídolos. Y la adoración de los ídolos siempre llevaba una palabra suave. Siempre llevaba consigo orgías. Y los sacrificios que hacían, ellos también lo hacían sobre el altar y derramaban la sangre y untaban los cuernos con la sangre. Pero Dios dice que aquellos pecados que hacían, por más que ellos fuesen adoradores, quedaban escritos, quedaban indelebles, quedaban esculpidos, quedaban imborrables. No lo podrían borrar. Miren lo que dice el verso 13. Miren, es bonito porque nos ayuda a entender. Dice allí:
Jeremías 17, verso 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, es decir, se verán fracasados, sus planes y sus historias se frustrarán. Y los que se apartan de mí serán, fíjense, aquí tenemos una clave, serán escritos en el polvo. Es decir, su memoria no va a perdurar. Una simple brisa los borrará. No es lo mismo escribir en el polvo que escribir en la roca, en la piedra dura, en el basalto, que no se puede hacer simplemente con un hierro. Tiene que ser un hierro a propósito y además punta de diamante. Entonces el polvo es perecedero, no servirá de nada, no dejará rastro alguno. Pero este pecado que denuncia Jeremías dice que está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en la tabla del corazón. Luego quiere decir que esos punzones tenían que sacar esquirlas de la tabla dura del corazón del pueblo o del corazón de cada individuo, es igual, ¿vale? A efecto del Evangelio y a efecto de que la palabra de Dios así se nos comunica. Y miren lo que dice Isaías 49, verso 16. Miren lo que dice. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Habla Dios. Y habla de sus palmas. Y se refiere a Israel. Porque Israel ya estaba diciendo que Dios se había olvidado de ellos. No decían: Dios nos castigó, nos ha dado una buena lección, la disciplina la necesitábamos. No, Dios se ha olvidado. Y la respuesta es esta. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios no se olvida. Y no que Dios necesite escribir una agenda para poner los eventos y los acontecimientos y los compromisos para allá adelante y que tenga que consultarla o que el secretario le recuerde alguna fecha. No, no va de eso. Va de que de aquí nosotros, los seres humanos, somos un poco cortitos. Y Dios emplea el vocabulario y las cosas que nosotros solemos hacer y usar para que comprendamos lo que nos quiere decir. Aquí dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. No, la mano no la puedes meter en un cajón y allí con el escrito o con la frase esculpida allí se olvida. No, las manos las tenemos y Dios podía ver. Que para memoria de Él y para favorecer a su pueblo, Él tenía esculpida en sus manos a Jerusalén. Bien, los habitantes en principio de Jerusalén y todo el confort que podía reportar una ciudad fortificada
para prosperidad, tranquilidad y bien del pueblo que moraba en ella. Pero si vamos ahora al verso 5, verso 5, Jeremías 17:5. Miren que el 1 ya hemos visto que habla del corazón. ¿Sí? Sí. Verso 5, capítulo 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. He puesto el título a esta meditación, que son 2 partes la que tiene. He puesto por título El brazo de carne, porque les digo que en antaño me resultó siempre muy enigmática la expresión. ¿Qué significa eso del brazo de carne? ¿Y de qué va a ser si no? De lata. Bien, pues dice que pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. De manera que en vez de confiar en Dios, simplemente confía en el hombre. Mire, un servidor fue joven y además en aquel entonces en España era obligatorio hacer el servicio militar. A mí me tocó hacer el servicio militar en el norte de África, es decir, en Ceuta, al otro lado del estrecho. Allí estaba la legión, porque eran zonas que había que tener mayor guarnición. Y este servidor le tocó servir. Después a Natanael le tocó exactamente el mismo lugar y el mismo cuerpo. Regulares de Tetuán, número 1. Bueno, pues una de las cosas primeras que nos dijeron a todos los reclutas es que el ejército es el brazo armado de la patria. La patria se defiende con el brazo armado que posee. ¿Y cuál es el brazo armado que posee la patria? El ejército. Y todo el armamento que tiene el ejército. Los carros de combate, los aviones y portaaviones. En aquel tiempo no teníamos portaaviones, pero bueno, los portaaviones, los cañones, los misiles. Eso sería el brazo armado de la patria. Con eso del brazo se quiere exhibir la utilidad y la fuerza que puede tener un brazo. Y si es el brazo armado, es el ejército en su conjunto. Miren, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Y ahora, paralelamente, vuelve a repetir la misma cosa y pone carne por su brazo. Y su corazón deja el cuidado que Dios tiene de él para confiar en la carne, es decir, en el hombre, en la fuerza, en la sabiduría, en la habilidad de los hombres.
en la ciencia de los hombres, en todo lo que queramos de los hombres, que son verdaderas maravillas. Pero maldito es que deja a Dios para protegerse en el brazo de los hombres. Miren lo que dice el verso 9 de nuestro capítulo, y vuelve a repetirse la palabra corazón. Miren, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, que no hay cosa más falsa, no hay cosa más falsa, no hay cosa más engañosa ni frustrante que el corazón humano. Esas son cosas, por ejemplo, todo el instrumental que ha desarrollado la ciencia para visitar la luna, o para operar un corazón y hacer un trasplante, qué sé yo, si son máquinas que parecen milagrosas, cómo analizan, de qué forma analizan, con la perfección que analizan, con la rapidez que lo hacen y con la seguridad que te dan. El brazo de carne tiene muchos recursos. Esas son cosas que los instrumentales clínicos, que tecnológicamente son de verdad maravillosos, no pueden detectarlo. Es decir, la verdadera dolencia del corazón, los miedos, o las envidias, o la sed de venganza, qué sé yo, eso, todo eso que hay ahí en el corazón, que trae amargura y que trae dolor al propio y al ajeno. Esos aparatos que hemos citado no pueden detectar los malos sentimientos, los odios, y como ya he dicho, la sed de venganza. Eso solamente lo conoce Dios y solamente Dios puede tratar eso. Y esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Miren, quiere decir que no podemos fiarnos de nosotros mismos, no podemos fiarnos de nuestro corazón, porque de pronto es que sin darnos cuenta y sin querer nos traiciona y hacemos aquello que hubiéramos querido evitar toda la vida. Pero cuando nos damos cuenta, hemos rebalado y estamos hasta aquí ahogados, porque nuestro corazón es falso, como dice Jeremías. Engañoso es el corazón. Y miren lo que dice: no meramente engañoso, es engañoso más que todas las cosas. Y dice por añadidura, más. Engañoso más que todas las cosas y perverso. Nosotros tenemos corazón engañoso, tenemos corazones perversos. Aunque nos creamos que somos los más buenos, que somos los mejores, el corazón nos la juega, nos juega el ojo, como decimos aquí en Canarias, desde que nos descuidamos. Y no podemos fiarnos del corazón, porque si nos descuidamos nos traiciona, nos la juega, como ya hemos anticipado. Y miren lo que dice el verso 10, que vuelve a hablar del corazón. Importancia debe de tener el corazón para Dios y debiera de tener importancia para nosotros, por eso de que Dios está preocupado por nuestro corazón.
Dice el verso 10. Porque ha terminado diciendo, hablando de lo malo y lo perverso que es el corazón, hay allí una pregunta para terminar que dice, ¿quién lo conocerá? Es decir, ¿quién podrá descubrir la maraña terrible que se va cultivando allí en el corazón? Y por eso dice, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 responde, yo, Jehová, yo que escudriño mejor que las máquinas, yo que escudriño la mente, el pensamiento, y que pruebo, y otra vez la palabra, pruebo el corazón. ¿Para qué? Pues Dios, que está preocupado por nuestro corazón y que está preocupado por nuestro destino, y porque Él tiene un plan de salvación. Miren, dice aquí, para dar a cada uno, personalmente a cada uno, para dar a cada uno según su camino, es decir, según se ha conducido por la vida, según ha obrado, según ha tenido en mucho o en poco a Dios su Creador para darle gloria. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto o el resultado de su vida, de las obras, de la manera de vivir, como lo ha hecho a lo largo de la vida. ¿Quién lo conocerá? Habla Dios y dice, yo, que escudriño, que penetro, que registro, que sacudo el corazón. Sin duda, no solo estos 5 textos, creo que son, estos 5 versículos que estamos tocando, y no podríamos negar que son versículos densos, cuajados, son profundos, son versículos llenos de contenido y además de gran belleza, porque la forma en que está escrito el pasaje es una forma poética, y la poesía hebrea es una de las mejores estimadas por los literatos. Así que parte de eso de que son textos densos, profundos, con contenido y con belleza, tenemos que añadir que la proyección del mensaje de la palabra de Dios es una proyección no solamente así, sino de calado, más que la cuchilla que el labrador clava en la tierra y tira con los bueyes. Tiene calado, tiene enjundia. Y lógicamente la palabra que Dios pronuncia y que nos ha hecho llegar y que en parte estamos oyendo ahora, esa palabra tiene tremendas consecuencias. Miren, hay un peligro. Hemos leído, a lo mejor Manolo dijo algo nuevo, oye, que llamó la atención a algunos, pero el peligro está en que después de escuchar la meditación,
pues nos demos por satisfechos. ¡Uf! ¡Qué bien! ¿O qué más? ¡Qué satisfecho nos hemos quedado! Y simplemente esa satisfacción viene a raíz de saber que los versículos están aquí en la Biblia y que un día a lo mejor lo vamos a necesitar, lo podremos encontrar, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo y lo encontramos, están ahí y decimos, pero es que son muy bonitos, es que el contenido es maravilloso, es que son textos que poseen la quinta esencia del mensaje divino, el mensaje que Dios puso en la boca de su siervo Jeremías para que Israel, y no solo Israel, el mundo, España incluida, y las Islas Canarias de España también, el mundo entero sepa que Dios no habla por hablar. No habla para rellenar algo. Jamás habló Dios sin un porqué, o sin un propósito, o sin un motivo, sino siempre tuvo una razón y siempre tuvo un propósito. Y esa razón y ese propósito nos afecta a todos aquí presentes. En definitiva, tiene que quedar constancia. Eso quiso hacer Jeremías. Y siguiendo sus pasos, eso queremos hacer en esta tarde. Dejar constancia de que Dios dice, y lo que dice tiene propósito, lo dice con propósito. Miren, en este caso, el propósito es hacernos saber que la palabra tiene sentido, que se cumple al pie de la letra, y que se ejecuta esa palabra, ese mensaje, ese aviso divino, se ejecuta puntual e íntegramente, al punto. Eso se nos quiere decir. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Miren lo que dice el profeta, también vocero de Dios, y en consonancia con todo lo que Dios ha dicho. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no sube, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y esa tierra da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, de esa manera en que opera la naturaleza, de manera tan coherente y tan maravillosa, y no falla, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, que sale de la boca de Dios, que no se origina como un torbellino allí lejos. Dice,
así será mi palabra, de la misma manera que se comporta la naturaleza y el agua. La nube llueve para abajo y no vuelve para arriba. Pues dice que la palabra de Dios, a semejanza de, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que yo deseo, cumplirá mi propósito. Y esa palabra que sale de mi boca, dice Dios, será prosperada en aquello para que la envíe. Y la palabra que Dios ha enviado al mundo es una palabra que nos alcanza a nosotros. Es una palabra que sale de la boca de Dios con propósito, y el propósito de Dios se ha de cumplir. Y nosotros somos afectados. Cumplirá aquello que yo deseo y será prosperada en aquello. Dios la prosperará para lo que la envié. Pues miren, nosotros somos ese campo donde está lloviendo la palabra de Dios, donde Dios ha hecho llegar su palabra. No es verdad que ese es un comportamiento de la naturaleza que Dios mismo ordenó. Dios lo hizo así y así se comporta la naturaleza. Pues así sucede con todo lo que Dios dice. Miren, y los principios que establecen estos versículos son aplicables por igual a toda la palabra de Dios, es decir, a toda la Biblia. La Biblia, la palabra que ha salido de la boca de Dios, viene con propósito y terminará cumpliendo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y nosotros, esta tarde, amigos, hermanos, no olvidemos que somos los receptores de la palabra de Dios. Así que toda la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Y vamos a ver por un momento los criterios que tenía respecto a este mismo asunto, los criterios que tenía el Señor Jesús antes de ser apresado y ajusticiado. Miren, Lucas capítulo 22, verso 37. Dice la palabra que sale de la boca de Dios y que nos dirige Dios a nosotros para informarnos, ¿vale? Para que tengamos certeza de que Dios cumple, que Dios ejecuta, que Dios saca adelante y lleva a cabo sus propósitos eternos para con nosotros. Lucas 22, 37, porque os digo, habla Jesús, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, todavía, la palabra todavía la he subrayado aquí. Es decir, mucho se ha cumplido, pero mucho queda por cumplir. Y dice el Señor que es necesario que todavía se cumpla en mí aquello que está escrito. Y dice, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, dice el Señor,
tiene cumplimiento. En Cristo ya se había cumplido profecías, promesas, palabras, vaticinios, venidos de siglos atrás. Pues lo que queda todavía, dice, porque lo que está escrito de mí tiene, no hay duda, en su justo momento, tiene cumplimiento. Y de esta declaración, creo que me voy a tener ya que saltar algo para poder terminar. Ay, qué desastre soy, hermano. Bueno, pues miren, tras haber sometido nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, porque es que Dios tiene acceso y no necesita permiso, ¿verdad? Tras haber sometido nuestro corazón a un examen todavía mucho más exhaustivo que los electrocardios o ecocardios o esas cosas que tienen los médicos en los hospitales, tras haber sido sometido nuestro corazón a un examen, Dios, cual doctor celestial, creo que hay un cántico que usa esa expresión, y sin paliativos, sin pañitos calientes, sin sí pero no, pero no te molesto pero te clavo la aguja por atrás, sin paliativos, sin pañitos calientes, sin panaceas inútiles, Dios tuvo a bien, es que tuvo a bien avisarnos, advertirnos, ponernos en antecedente por boca de su fiel profeta, Jeremías en este caso, nos puso al corriente del horrible, estamos hablando tras el examen de Dios al corazón, nos pones en antecedente del horrible grado de putrefacción, de la horrible dureza, de la perversidad y de la ruina total que padece el corazón humano, es decir, todos los sentimientos y todos los impulsos, y nos pone al corriente de que el corazón va a fallar, va a colapsar. Lo dice el verso 1 que antes leíamos: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Verso 5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, se refugia y confía en la fuerza del hombre. El corazón es desertor, abandona, cobardemente huye, deja la responsabilidad a los compañeros, se olvida de que sirve a la patria. Pues Dios habla de lo mal que lo lleva los que se apartan de él, los que le abandonan, los que le dejan, los que desertan. Verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Bueno, resumiendo, porque es que no puede ser, resumiendo mucho, la esencia del mensaje que Jeremías está proclamando tiene que ver con el diagnóstico de Dios, del diagnóstico que Dios ha hecho o que Dios ha sacado
tras un análisis exhaustivo del órgano vital, que estamos hablando del corazón, del que Dios dice que para evitar ese colapso fatal, irreversible, para evitarlo, ese órgano debe ser trasplantado. Y miren el profeta Ezequiel, otro de los profetas de Dios, otro de los voceros fieles de Dios. Ezequiel capítulo 11, verso 19. El pueblo tiene esperanza, el pueblo tiene esperanza. Ezequiel 19 dice allí Dios por boca de Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Es verdad que estamos hablando de la misma condición del corazón del ser humano, corazón de piedra, donde se podía esculpir, pero que era necesario usar punta de diamante. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré corazón de carne, corazón tierno, vivo, flexible. Capítulo 36, el mismo profeta Ezequiel, verso 26. Todo esto, no lo olvidemos, es lo que hace Dios por nosotros, que lo hace además con empeño y con deseo, sin violentar a nadie, de que se convenza de la necesidad de volver a Dios, encontrar su refugio y recibir los beneficios de la obra de la cruz en el Calvario. Dice el capítulo 36, verso 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. En el Nuevo Testamento esto es el nuevo nacimiento. Pero seguimos: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno, un corazón de carne. Así que ese es el informe que nos da Jeremías, Isaías y Ezequiel y el Señor Jesús, que son los que hemos citado. ¿Para quién? Bueno, si no queremos darnos por aludido, no sabemos cuánto tiempo nos concederá Dios para que finalmente, arrepentidos y quebrantados y pidiéndole perdón, Él pueda hacer ese trasplante que nuestra alma está necesitando. Bien, creo que lo tenemos que dejar aquí. Ya me pasé más de lo que debía. Creo, queridos hermanos y amigos, hay un reto de parte de la palabra de Dios directa a cada uno de nosotros. Unos para arrepentimiento y otros para consagración y servicio, y no escapamos nadie. A los amigos sí que les recomiendo que es preferible que sea ahora y no luego. No digo mañana y no luego, ahora, porque luego podría ser tarde. Y el amor que nosotros decimos que le profesamos a Dios, Dios espera que haya de nuestra parte también un quebrantamiento, un arrepentimiento y un decir: Señor, vuélveme a redimir, es decir, rescátame del hoyo,
Rescátame de esta nueva situación en la que me he estancado. Te amo. Quiero servirte. Sácame, Señor, y úsame para tu gloria. Que Él nos ayude y nos bendiga. Amén.